Suscríbete a Venganza Perfecta para más historias. Ahora, comencemos con esta. Capítulo 1. El hombre detrás de la máscara Thomas Maynard estaba de pie junto a los ventanales del suelo al techo de su oficina en la esquina, observando la ciudad extenderse bajo él como un territorio conquistado. A sus 45 años, imponía respeto solo con su presencia, 1,80 m de poder controlado envuelto en un traje perfectamente hecho a medida. Sus ojos de color gris acero habían visto lo suficiente de la naturaleza humana como para confiar muy poco en ella. Hacía 23 años. Había fundado Maynard Security Solutions con nada más que determinación y una comprensión despiadada de que los secretos más oscuros de las personas eran sus mayores vulnerabilidades. Ahora, su empresa protegía la privacidad de las élites mientras Thomas coleccionaba sus trapos sucios como si fueran pólizas de seguro. El conocimiento era poder, y Thomas Maynard era muy poderoso. Su teléfono vibró. Señor Maynard, su esposa llamó. No llegará a cenar esta noche. Otro evento de caridad. La mandíbula de Thomas se tensó imperceptiblemente. Jane había estado asistiendo a muchos eventos de caridad últimamente. Gracias, Melissa. Conoció a Jane Farmer hacía 24 años. Cuando ella era una artista con dificultades y él estaba construyendo su imperio. Hermosa, encantadora y ambiciosa, había parecido perfecta para la imagen que él estaba creando. Su hija, Sally, había nacido un año después, y durante 2 décadas, habían aparentado ser la familia estadounidense ideal. Las apariencias, había aprendido Thomas, eran a menudo las mentiras más crueles. Su teléfono personal sonó. El número de Sally. Rara vez llamaba durante horas de trabajo. Papá. Su voz sonaba tensa, apenas por encima de un susurro. ¿Qué pasa? Los instintos protectores de Thomas se agudizaron al instante. Yo creo que cometí un error al casarme con Ross. Su familia, ellos. Hizo una pausa, y él escuchó sonidos ahogados de fondo. No puedo hablar mucho. Su madre siempre está mirando, siempre escuchando. Papá, no creo que pueda. La línea se cortó. Thomas se quedó mirando el teléfono, su mente ya corriendo a toda velocidad. Sally se había casado con Ross Clay hacía 6 meses, un encantador corredor de inversiones de una familia de dinero antiguo. Los Clay parecían encantados de dar la bienvenida a su hija a su familia. Especialmente después de que Thomas dejara claro que el fondo fiduciario de Sally sería sustancial. Presionó el intercomunicador. Melissa, despeja mi agenda. Necesito hacer algunas llamadas. En menos de 1 hora, Thomas había desplegado a 3 de sus mejores especialistas en vigilancia. Si alguien estaba amenazando a su hija, pronto descubrirían lo que les sucedía a las personas que se cruzaban con Thomas Maynard. Capítulo 2. Grietas en los cimientos. 3 días de vigilancia revelaron patrones inquietantes. Sally rara vez salía de la mansión Clay, y cuando lo hacía, siempre era con Ross o su madre, Joanna Clay. Las pocas veces que aparecía sola, se veía disminuida, con los hombros encorvados y la mirada baja, nada que ver con la joven segura de sí misma que una vez había debatido sobre política con él durante el desayuno del domingo. Thomas estaba sentado en su estudio, revisando las fotos de vigilancia, cuando Jane entró, radiante con un vestido esmeralda que probablemente costaba más que el salario mensual de la mayoría de la gente. Te perdiste otra cena, dijo ella, con un tono ligero pero acusador. La gala de caridad de los Hamptons fue magnífica. Realmente deberías haber estado allí. Estaba trabajando. No levantó la vista de las fotografías. Siempre estás trabajando, Thomas. ¿Cuándo fue la última vez que hablamos de verdad? ¿Que realmente hablamos? Se acercó, su perfume, algo nuevo y caro, llenando el espacio entre ellos. ¿De qué te gustaría hablar? Finalmente la miró, notando cómo ella evitaba su mirada directa. No sé. De nosotros, nuestro futuro. El matrimonio de Sally. Se sentó en el borde de su escritorio, un gesto que en otro tiempo lo habría distraído por completo. ¿Qué pasa con el matrimonio de Sally? La sonrisa de Jane vaciló. Parece diferente últimamente, más callada. Quizás el matrimonio es solo un periodo de ajuste.
Thomas estudió el rostro de su esposa, catalogando las microexpresiones que su entrenamiento le había enseñado a reconocer, la ligera caída en la comisura de sus labios cuando mencionó a Sally, la forma en que sus dedos jugaban con su anillo de bodas, la postura defensiva enmascarada como una conversación casual. Estoy seguro de que estará bien, dijo finalmente. Los Clash son una buena familia. Por supuesto que lo son. El alivio de Jane fue casi palpable. Me voy a la cama. No te quedes despierto hasta muy tarde. Después de que ella se fue, Thomas abrió su portátil y comenzó a escribir. Si sus instintos eran correctos, el recién descubierto interés de su esposa en su relación con Sally no era preocupación maternal. Era reconocimiento. Capítulo 3. La revelación de la taza de arroz. Norman Marks había sido el socio de negocios y amigo más cercano de Thomas durante 15 años. El ex sargento de la Marina convertido en investigador privado compartía la visión de Thomas de que la lealtad se ganaba con acciones, no con palabras. Cuando Thomas llamó a medianoche solicitando una reunión urgente, Norman no hizo preguntas. Se encontraron en un restaurante abierto toda la noche en el centro, lejos de los establecimientos de lujo donde podrían ser reconocidos. Necesito que investigues a la familia Clay, dijo Thomas sin preámbulos. Todo, registros financieros, relaciones personales, dinámica familiar. Y necesito que se haga en silencio. Norman estudió el rostro de su amigo. ¿Es por Sally? Algo va mal. Me llamó ayer, sonaba asustada. Luego la línea se cortó. He tenido la casa bajo vigilancia. La están aislando. Podría ser normal, el ajuste de los recién casados. Algunas familias son simplemente controladoras. Thomas negó con la cabeza. Mi instinto dice lo contrario. Y hay algo más. Hizo una pausa, sopesando cuánto revelar. Jane ha estado actuando de forma extraña. Demasiados eventos de caridad, ropa nueva, perfume nuevo, y esta noche estaba tratando de sacarme información sobre Sally. La expresión de Norman se ensombreció. ¿Crees que está teniendo una aventura? Creo que hay una conexión que todavía no veo. Dame todo sobre los Clay y haz un seguimiento discreto de las actividades de Jane durante los últimos 6 meses. Considéralo hecho. 2 días después, Thomas recibió un mensaje de texto de Sally. ¿Puedes visitarme este fin de semana? Ross estará fuera de la ciudad. El sábado por la tarde, Thomas condujo hasta la finca Clay en Westchester, una mansión en expansión que apestaba a dinero antiguo y prejuicios aún más antiguos. Joanna Clay abrió la puerta a ella misma, algo inusual para una mujer que empleaba a un personal completo. Señor Maynard, qué agradable sorpresa. Me temo que Sally no se siente bien hoy. Me gustaría ver a mi hija. Su tono no admitía discusión. La sonrisa de Joanna nunca vaciló, pero algo depredador parpadeó en sus ojos. Por supuesto. Está en la cocina. Thomas la siguió por opulentos pasillos bordeados de retratos de antepasados Clay de rostro severo. La cocina era enorme, diseñada para el entretenimiento, pero Sally estaba sentada sola en una pequeña mesa en la esquina, comiendo lo que parecía ser arroz frío de una taza de café. Sus miradas se encontraron, y Thomas vio algo que hizo que su sangre se helara, vergüenza. Su hija, segura y consumada, comía sobras como una sirvienta. Hola, papi, dijo Sally en voz baja, dejando la taza. Antes de que Thomas pudiera responder, la voz de Joanna Clay cortó el aire como una cuchilla. Solo la familia de sangre come en la mesa. Las palabras quedaron suspendidas en la cocina como una sentencia de muerte. Thomas miró a su hija, su brillante y hermosa hija que se había graduado summa cum laude de Harvard, comiendo arroz frío de una taza mientras la familia con la que se había casado la trataba como a una empleada. Algo fundamental cambió en el pecho de Thomas Maynard. El cuidadoso control que había mantenido durante décadas se resquebrajó, revelando al depredador que había debajo. Se acercó a Sally, le quitó suavemente la taza de las manos y la dejó a un lado. Haz las maletas, dijo en voz baja. Señor Maynard, no creo que... comenzó Joanna. Thomas se giró para enfrentarla, y lo que sea que ella vio en su expresión la hizo retroceder. Mi hija se va. Ahora.
Durante la siguiente hora, Thomas ayudó en silencio a Sally a empacar todo lo que le pertenecía. Joanna la observaba desde la puerta, su confianza anterior evaporándose mientras presenciaba la furia silenciosa de un padre. Mientras cargaban la última maleta en el coche de Thomas, Sally finalmente habló. Ross se pondrá furioso. Su familia nunca perdonará esto. Thomas arrancó el motor, su voz mortalmente tranquila. Que lo intenten. Lo que Joanna no sabía, lo que ninguno de ellos sabía, era que Thomas Maynard había construido su imperio sobre el principio de que toda traición exigía un pago. Y la factura por humillar a su hija estaba a punto de vencerse, con intereses compuestos. Mientras se alejaban, el teléfono de Thomas vibró con un mensaje de Norman. Encontré algo interesante sobre tu esposa y Ross Kla. Tenemos que hablar. Capítulo 4. La telaraña de mentiras. Las fotos de vigilancia de Norman se extendían sobre el escritorio de Thomas como un mapa hacia la traición. Jane y Ross Kla capturados en momentos íntimos fuera de un hotel del centro. Jane y Ross Kla compartiendo la cena en restaurantes de los que Thomas nunca había oído hablar. Jane y Ross Kla caminando de la mano por Central Park mientras su hija comía arroz frío de una taza en la casa de la familia de otro hombre. ¿Cuánto tiempo? La voz de Thomas era firme, pero Norman reconoció la peligrosa calma. Basado en la evidencia, al menos 8 meses, quizás más. Norman señaló un recibo de restaurante. Este lugar es donde se han estado reuniendo 2 veces por semana durante los últimos 4 meses. Siempre paga en efectivo. Siempre usa la entrada trasera. Thomas estudió una fotografía de su esposa riendo de algo que Ross estaba diciendo. Parecía más feliz de lo que había estado en años. El matrimonio fue arreglado, confirmó Norman. Joanna Kla se acercó a Jane 6 meses antes de que Ross comenzara a salir con Sally. La anciana sabía de la aventura y vio una oportunidad. Ross obtiene acceso al fondo fiduciario de Sally a través del matrimonio, y Jane obtiene a Ross sin el escándalo del divorcio. Y Sally fue solo el cordero de sacrificio. Las manos de Thomas se cerraron en puños. Usaron a mi hija como una transacción comercial. Hay más, dudó Norman. Los Kla están en la ruina. La fortuna familiar se perdió en malas inversiones hace 3 años. Han estado viviendo a base de crédito y reputación. Ross necesitaba el dinero de Sally para mantener las apariencias. Thomas sintió que algo frío y definitivo se asentaba en su pecho. Su esposa lo había traicionado. Su hija había sido vendida a una familia que la trataba como ganado. Y Ross Kla, el hombre que Sally creía amar, se había casado con ella por dinero mientras se acostaba con su madre. Quiero saberlo todo, dijo Thomas. Cada deuda, cada secreto, cada debilidad. Si quieren jugar con mi familia, aprenderán por qué he sobrevivido en este negocio durante 20 años. ¿Y Sally? Thomas miró de nuevo las fotografías. Sally merece la verdad. Pero primero, esta gente necesita entender lo que sucede cuando confundes a Thomas Maynard con alguien que perdona. Capítulo 5. La trampa está puesta. Sally había estado alojada en el ala de invitados de la finca de Thomas durante 3 días, volviendo gradualmente a ser ella misma. La mirada atormentada se desvanecía de sus ojos, reemplazada por la ira mientras procesaba lo que realmente había sido su matrimonio. Me siento tan estúpida, dijo durante el desayuno. Las señales estaban todas ahí. Ross nunca quería estar a solas conmigo. Cada conversación era monitoreada por su madre. Pensé que solo eran protectores. Confiaste en personas que decían amarte, respondió Thomas. Eso no es estúpido. Es humano. ¿Qué pasa ahora? Legalmente, quiero decir. El acuerdo prenupcial. Thomas sonrió, y Sally reconoció la expresión de su infancia. Su padre tenía un plan. No te preocupes por el acuerdo prenupcial. No será relevante por mucho más tiempo. Esa tarde, Thomas realizó una serie de movimientos cuidadosamente orquestados. Primero, visitó a su abogado y modificó su testamento, eliminando a Jane por completo y colocando protecciones adicionales sobre la herencia de Sally. Segundo, transfirió varios activos clave a cuentas en el extranjero a las que su esposa no podía acceder. Tercero, activó una red de contactos que había cultivado durante 2 décadas en el negocio de la seguridad,
Al anochecer, tenía lo que necesitaba: dosieres completos tanto de la familia Cla como de la vida profesional de Ross. La firma de inversiones donde trabajaba Ross había estado bajo investigación de la SEC por prácticas cuestionables. La familia Cla tenía deudas sustanciales con personas que no eran tan pacientes como los acreedores tradicionales. Lo más importante, Ross Cla tenía una adicción al juego que su familia no conocía. Thomas sonrió mientras leía el informe final. Todo hombre tenía una debilidad. La de Ross Cla era creer que era más listo que los demás. La trampa era elegante en su simplicidad. Thomas organizó que Ross recibiera un soplo sobre una inversión en criptomonedas a través de intermediarios que no podían ser rastreados hasta él. La inversión era legítima. Inicialmente, pagaría rendimientos sustanciales durante las 2 primeras semanas, lo suficiente para convencer a Ross de que había encontrado dinero fácil. Mientras tanto, Thomas hizo que Melissa programara una cena para el viernes siguiente. Envía invitaciones a los Cla y a varias otras parejas. Deja claro que Sally asistirá con su nuevo novio. Señor, Sally no tiene un nuevo novio. Lo tendrá para el viernes. Capítulo 6. La actuación comienza. Christy Cla no se parecía en nada a la familia de su esposo. Mientras ellos eran fríos y calculadores, ella era cálida y genuina. Thomas la había investigado a fondo y había descubierto a una mujer atrapada en un matrimonio con un hombre que malgastaba sus ahorros en el juego mientras su familia la culpaba de sus problemas financieros. Conocerla fue simple. Thomas organizó un encuentro accidental con ella en la galería de arte donde trabajaba como voluntaria. En una hora de conversación, supo que ella sospechaba de la infidelidad de su esposo pero no tenía pruebas. «Señor», Cla dijo Thomas mientras su conversación llegaba a su fin, «espero que no piense que esto es presuntuoso. Pero voy a dar una cena el viernes por la noche. Varias parejas, nada formal. ¿Les gustaría a usted y a Ross unirse a nosotros?» La sonrisa de Christy fue de agradecimiento. Ross ha estado trabajando tanto últimamente. Una velada social podría ser justo lo que necesitamos. Maravilloso. Ah, y tendrá la oportunidad de conocer a mi hija, Sally, y a su nuevo amigo. Ha estado mucho más feliz desde que dejó a su cuñado. La expresión de Christy cambió ligeramente. ¿Dejó a Ross? Pensé que eran recién casados. Separación temporal, dijo Thomas con suavidad. A veces los jóvenes necesitan espacio para resolver las cosas. Esa noche, Thomas llamó a su hija. Necesito que hagas algo que podría ser difícil. Necesito que asistas a una cena con una cita. Alguien que ponga a Ross Cla increíblemente celoso. Papá, no estoy lista para. Esto no se trata de que sigas adelante, cariño. Se trata de mostrarle a Ross y a su familia que no te rompieron, que perdieron algo precioso por su propia crueldad. Sally guardó silencio por un momento. ¿Tienes a alguien en mente? Michelle Everett. Es un actor, de formación clásica, devastadoramente guapo y completamente digno de confianza. Ha trabajado conmigo antes en situaciones que requerían actuación. Esto es más que solo sacarme de ese matrimonio, ¿verdad? La voz de Thomas se endureció. Tu madre y Ross han estado teniendo una aventura durante 8 meses. El matrimonio fue arreglado para darle acceso a tu fondo fiduciario mientras evitaban el escándalo del divorcio. El silencio se prolongó durante casi un minuto. Cuando Sally finalmente habló, su voz era tan fría como el acero en invierno. ¿Qué necesitas que haga? La noche del viernes llegó con el tipo de aire otoñal y fresco que hacía que la finca de Thomas pareciera sacada de una revista. El comedor estaba preparado para 12 personas, el cristal y la plata relucían bajo una iluminación suave. Thomas no había escatimado en gastos. La actuación de esta noche debía ser impecable. Jane entró en la habitación con un vestido de cóctel negro, su cabello rubio peinado de manera elegante. Se movía con la gracia de una mujer cómoda en el lujo, sin delatar nada de su doble vida. Cariño, todo se ve perfecto, dijo, besando la mejilla de Thomas. Aunque me sorprende que hayas invitado a los Cla después de las dificultades de Sally. Creo en dar a la gente oportunidades para redimirse, respondió Thomas, observando las microexpresiones de su esposa. Los invitados comenzaron a llegar a las 7. Ross Cla entró con su esposa, Christy,
sus ojos escaneando inmediatamente la habitación. Parecía nervioso, revisando constantemente su teléfono, probablemente monitoreando su inversión en criptomonedas. Cuando Sally apareció en la puerta con Michelle y Everett, la energía de la habitación cambió drásticamente. Llevaba un vestido azul zafiro que complementaba su cabello oscuro, y Michelle, alto, distinguido y atento, parecía haber salido de la pantalla de una película. El rostro de Ross Clay se puso blanco y luego rojo. Jane casi dejó caer su copa de vino. A todos, anunció Thomas, me gustaría presentarles a Michelle y Everett. Ha estado haciendo compañía a Sally desde que decidió tomarse un tiempo para reconsiderar su matrimonio. La cena que siguió fue una clase magistral de guerra psicológica, servida con 7 platos y vino de reserva. Capítulo 7. Los muros se cierran. Michelle y Everett era todo lo que Ross Clay no era: sofisticado, atento y genuinamente interesado en los pensamientos y opiniones de Sally. Durante la cena, la trató como si fuera la mujer más fascinante de la habitación, un marcado contraste con el comportamiento de Ross durante su breve matrimonio. Sally me dice que está pensando en cursar su maestría en Historia del Arte, dijo Michelle, con la mano apoyada casualmente sobre la de ella. Creo que sería brillante en eso. Ross, que apenas había hablado durante la comida, finalmente estalló. ¿Historia del arte? Eso es ridículo. El matrimonio se trata de construir una vida juntos, no de perseguir fantasías académicas. La mesa se quedó en silencio. Christy Clay miró a su cuñado con creciente comprensión, mientras que Joanna Clay parecía haber tragado veneno. Quizás, dijo Thomas en voz baja, el matrimonio debería tratarse de apoyar los sueños del otro, no de aplastarlos. Fácil de decir cuando tienes dinero de sobra para gastar en pasatiempos, espetó Ross, perdiendo finalmente el control. Qué curioso, dijo Sally, su voz dulce como el arsénico. Pensaba que yo era la que tenía dinero en nuestra relación. El resto de la velada se disolvió en una hostilidad apenas disimulada. Ross bebió demasiado e hizo comentarios cada vez más inapropiados sobre las obligaciones de Sally como esposa. Jane se puso más nerviosa con cada hora que pasaba, lanzando miradas significativas a Ross que todos notaron. Después de que los invitados se fueron, Thomas encontró a Sally y Michelle en la terraza. ¿Cómo lo hice?, preguntó Michelle. Perfectamente, respondió Thomas. El pago de la segunda fase estará en tu cuenta mañana. Después de que Michelle se fue, Sally se dirigió a su padre. ¿Cuándo terminamos la farsa? Pronto. Pero primero, Ross necesita cavar su propia tumba un poco más hondo. El lunes por la mañana trajo excelentes noticias. Ross había invertido fuertemente en la criptomoneda, pidiendo prestado contra su fondo fiduciario para maximizar su posición. La inversión se había comportado exactamente como Thomas pretendía, espectacularmente bien durante 2 semanas, y luego catastróficamente. Para el martes, Ross Clay lo había perdido todo: su fondo fiduciario, sus ahorros, incluso dinero que había pedido prestado de fuentes dudosas. La deuda de juego que Norman había descubierto era ahora el menor de sus problemas. El miércoles, Thomas recibió una llamada de pánico de Jane. Thomas, ha sucedido algo terrible. Ross se ha metido en algún tipo de problema financiero. Está pidiendo un préstamo, uno sustancial. ¿Cuán sustancial? $2 millones. Thomas dejó que el silencio se prolongara. ¿Y me estás diciendo esto a mí? ¿Por qué? Es el marido de Sally. La familia ayuda a la familia. ¿Lo es, de verdad? ¿El marido de Sally? La voz de Thomas era peligrosamente tranquila. Porque me parece que la primera lealtad de un marido debería ser hacia su esposa, no hacia otros intereses. La respiración de Jane se aceleró. No sé a qué te refieres. Lo discutiremos esta noche cuando llegues a casa de tu reunión de caridad. La línea se cortó, y Thomas sonrió. La trampa se estaba cerrando. Capítulo 8. La verdad revelada. Esa noche, Thomas esperó en su estudio con Norman y una carpeta de manila gruesa con fotografías de vigilancia. Cuando Jane entró, estaba visiblemente alterada. Thomas, tenemos que hablar de... Siéntate. Su voz cortó sus palabras como una cuchilla. Ella se sentó, sus manos temblando ligeramente mientras alcanzaba su copa de vino.
24 años comenzó Thomas, su voz conversacional. 24 años de matrimonio, Jane. ¿Sabes lo que he aprendido sobre la gente en ese tiempo? Thomas, yo. Todo el mundo miente. Todo el mundo traiciona. Todo el mundo tiene su precio. Abrió la carpeta y extendió las fotografías sobre la mesa de café entre ellos. Pero nunca pensé que venderías a nuestra hija por el tuyo. Jane se quedó mirando las imágenes, ella y Ross en restaurantes, hoteles, su apartamento. Su rostro se desmoronó, pero Thomas no sintió nada parecido a la compasión. ¿Cuánto tiempo? Preguntó él. Thomas, por favor. ¿Cuánto tiempo? 10 meses, susurró ella. ¿Y el matrimonio? La compostura de Jane finalmente se rompió por completo. No se suponía que fuera así. Ross dijo que amaba a Sally, que sería bueno con ella. Joanna prometió que la tratarían como a una familia. ¿Como a una familia? La voz de Thomas bajó a un susurro. Encontré a mi hija comiendo arroz frío de una taza mientras la madre de tu amante le decía que solo la familia de sangre podía comer en la mesa. Yo no lo sabía. No quería saberlo. Thomas se levantó, moviéndose hacia la ventana. Estabas demasiado ocupada jugando a la casita con un hombre que necesitaba el dinero de mi hija para cubrir sus deudas de juego. ¿Deudas de juego? Thomas se volvió hacia su esposa, estudiando su expresión de asombro. ¿Tampoco sabías de eso? ¿La investigación de la SEC? ¿El hecho de que Ross Kla ha estado llevando a cabo estafas de inversión durante 2 años? El rostro de Jane se puso blanco. Eso es imposible. Es exitoso. Su familia. Su familia está en la ruina. Han estado viviendo a base de crédito y reputación durante 3 años. Ross necesitaba el fondo fiduciario de Sally para mantenerse a flote. Thomas se acercó, y Jane se encogió en su silla. Vendiste a nuestra hija a un criminal para proteger tu aventura. Nunca quise que Sally saliera herida. ¿Pensaste? Pensaste en ti misma. Solo en ti misma. El teléfono de Thomas vibró. Un mensaje de Norman. Lo leyó y sonrió fríamente. ¡Qué momento tan interesante! Parece que Ross acaba de ser arrestado por el FBI. Algo sobre fraude de criptomonedas y lavado de dinero. Jane jadeó. ¿Tú hiciste esto? Lo destruiste. No, Jane. Simplemente le di suficiente cuerda para que se ahorcara solo. Ross Kla se destruyó a sí mismo en el momento en que decidió usar a mi hija como garantía para sus crímenes. Capítulo 9. Sangre y sentencia. La mañana siguiente trajo el caos al hogar de los Kla. El arresto de Ross había llegado a las páginas financieras y los reporteros sobrevolaban la finca familiar como buitres. Joanna Kla llamó a Thomas 3 veces antes del mediodía, cada mensaje más desesperado que el anterior. Thomas finalmente respondió a la 4ª llamada. Señor Maynard, ha habido un terrible malentendido. Ningún malentendido, señora Kla. Su hijo es exactamente lo que yo dije que era. Un criminal que se casó con mi hija por su dinero mientras se acostaba con mi esposa. El silencio se prolongó durante 30 segundos. ¿Qué es lo que quiere? Nada de usted. Ya ha perdido todo lo que importa. La finca será embargada por el gobierno para cubrir las deudas de Ross. El nombre de su familia será sinónimo de fraude y malversación, y pasará el resto de su vida sabiendo que su crueldad hacia mi hija fue el catalizador de todo esto. Thomas colgó y se volvió hacia Sally, que había estado escuchando desde la puerta. ¿Se acabó? Preguntó ella. Para ellos, sí. Ross cumplirá de 10 a 15 años en una prisión federal. La SEC ha congelado todos los activos de la familia Kla. Tu matrimonio será anulado. El fraude hace que el acuerdo prenupcial sea nulo y sin efecto. ¿Y mamá? La expresión de Thomas se endureció. Tu madre tomó su decisión. Eligió traicionar a su familia por un hombre que la estaba usando tanto como te usó a ti. Esa tarde, Jane se acercó a Sally en el jardín, con el rostro hinchado de llorar. Sally, cariño,
Sé que debes odiarme. No te odio, mamá, dijo Sally en voz baja. Te compadezco. Destruiste tu matrimonio, tu familia y tu autoestima por un hombre que nunca te amó. Ross clausó a todo el que conoció. Eso es lo que hacen los narcisistas. Dijo que me amaba. Dijo lo que necesitabas oír para conseguir lo que quería, el dinero de papá, mi fondo fiduciario, lo que pudiera robar. Sally se levantó, sacudiéndose la tierra de las manos. Me ayudaste a humillarme, mamá. Dejaste que su familia me tratara como a una sirvienta mientras tú jugabas a las apariencias con mi marido. Lo siento. Lo siento mucho, mucho. Lo siento, no deshace la traición. Papá me enseñó eso. Sally miró a su madre con ojos que no tenían calidez. Tomaste tu decisión. Ahora vive con ella. 2 semanas después, Thomas firmó los papeles finales del divorcio en la oficina de su abogado. Jane no recibiría nada. El acuerdo prenupcial que había firmado hacía 24 años protegía los activos de Thomas en caso de adulterio. Había perdido su hogar, su estilo de vida y el respeto de su hija por un hombre que ahora estaba en una prisión federal. Norman encontró a Thomas en la terraza esa noche, viendo la puesta de sol con un whisky en la mano. ¿Algún remordimiento?, preguntó Norman. Thomas consideró la pregunta. Su esposa se había ido. El matrimonio de su hija estaba anulado y las vidas de 3 personas estaban destruidas. Ninguno dijo finalmente. Eso es frío, incluso para ti. Pensaron que era débil, pensaron que era alguien que perdonaría y olvidaría por el bien de la paz familiar. Pero nunca he sido ese hombre. Construí todo lo que tengo entendiendo que la traición exige un pago. Traicionaron a mi hija. Me traicionaron a mí. Y traicionaron la confianza que una vez deposité en ellos. Sally apareció en la puerta, sosteniendo su propio vaso. Papá. Christic la llamó. Quería darte las gracias. ¿Por qué? Por darle la evidencia que necesitaba para divorciarse de Ross. Aparentemente, su arresto la hizo elegible para la inmunidad conyugal, y está cooperando con el FBI. Dijo que finalmente entiende por qué le advertiste sobre el carácter de su esposo. Thomas asintió. Christic la había sido una víctima inocente, al igual que Sally. Merecía la oportunidad de reconstruir su vida sin el ancla de un marido criminal. También dijo algo más, continuó Sally. Dijo que Ross no paraba de hablar de vengarse cuando salga de la cárcel, que te culpa de todo. Thomas sonrió, con una expresión tan fría como el acero en invierno. Que lo intente. He pasado 20 años aprendiendo los secretos de la gente, construyendo redes, creando influencia. Ross Clay es un hombre pequeño que confundió la suerte con la habilidad y la arrogancia con la inteligencia. ¿No estás preocupado? No, cariño. No estoy preocupado. Thomas terminó su whisky y se levantó. Porque Ross Clay todavía no entiende con qué estaba lidiando realmente. Pensó que estaba jugando contra un hombre de negocios. Nunca se dio cuenta de que estaba tratando de destruir a un depredador. Los 3 se quedaron de pie en un cómodo silencio, viendo cómo la última luz se desvanecía en el cielo. Thomas Maynard había construido su imperio sobre el principio de que la confianza se ganaba y la traición nunca se perdonaba. Esa noche, ese principio había sido puesto a prueba y demostrado. Su hija estaba a salvo. Sus enemigos estaban destruidos. Y cualquiera lo suficientemente tonto como para amenazar a su familia en el futuro aprendería la misma lección. Que Ross Clay y Jane Farmer habían aprendido, Thomas Maynard nunca olvidaba. Thomas Maynard nunca perdonaba. Y Thomas Maynard siempre cobraba sus deudas. A lo lejos, un trueno retumbó en el cielo que se oscurecía. Y Thomas sonrió. El mañana traería nuevos desafíos, nuevas amenazas, nuevas personas que confundirían su exterior civilizado con debilidad. Estaría listo para ellos. Siempre estaba listo. Aquí es donde nuestra historia llega a su fin. Comparte tus pensamientos en la sección de comentarios. Gracias por tu valioso tiempo. Si disfrutaste de esta historia, por favor asegúrate de suscribirte a este canal. Eso me ayudaría mucho. Haz clic en el vídeo que ves en la pantalla y nos vemos.